Bueno, como ya he mencionado en los anteriores videos, Stephen Tyler, en el texto titulado Una ciencia formal, señala que hay dos tipos de ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales se encargan de estudiar la manera en que las sociedades representan a la realidad, mientras que las ciencias fácticas se encargan de describir la realidad de las sociedades. Dentro de las ciencias formales, Stephen Tyler menciona a la etnociencia. Y hay que subrayar que la etnociencia se desarrolló en el contexto de la llamada hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Bueno, Sapir y Whorf, ¿no?, fueron alumnos de Boas, más Sapir, ¿no? Y además Sapir fue integrante de la Escuela de Cultura y Personalidad, junto con Margaret Mead y Ruth Benedict y Goodenough y ellos. Bueno, y como señalé en el video anterior, ¿no?, Franz Boas define a la cultura como el conjunto de las reacciones y actividades, tanto físicas como mentales, de un grupo de individuos, ¿no? Y al respecto señala que, bueno, que las actividades y reacciones físicas, pues esas las podemos observar y describir, ¿no?, mientras que las actividades mentales, pues esas las podemos estudiar a través del lenguaje, ¿no? Explica Franz Boas que las categorías lógicas y semánticas que organizan al lenguaje mantienen una relación de afinidad con las categorías fonológicas, morfológicas y sintácticas que organizan la expresión lingüística del individuo, ¿no? De tal manera que hay una relación, pues, de afinidad entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? El pensamiento se expresa a través del lenguaje, y estudiando el lenguaje, pues podemos acercarnos a comprender el pensamiento del individuo. Bueno, en el contexto de estos planteamientos de Franz Boas, ¿no?, Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, ¿no?, desarrollaron la llamada hipótesis Sapir-Whorf. Bueno, la hipótesis Sapir-Whorf lo que sostiene es que el lenguaje no solamente expresa el pensamiento, ¿no?, sino que el lenguaje le da forma al pensamiento, ¿no? De esta manera, el individuo solamente puede pensar de aquello de lo cual puede hablar. Bueno, a partir de esta llamada hipótesis Sapir-Whorf, ¿no?, los autores concluyen que no hay un mundo que sea representado por diferentes lenguas, sino más bien que a cada lengua le corresponde un mundo, ¿no?, o más bien que cada lengua entraña una realidad diferente. Bueno, en el contexto de la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no?, pues algunos, sobre todo lingüistas, han desarrollado la llamada etnociencia, ¿no? Y la etnociencia se encarga de estudiar la manera en que las sociedades perciben y organizan la realidad, ¿no?, a través de su lenguaje, ¿no?, a través de su idioma o de su lengua o de sus sistemas de signos. Entonces la etnociencia se ha concentrado en llevar a cabo investigaciones de sistemas de clasificación como de colores, de sonidos, de plantas y de animales, ¿no? Es decir, los estudios de etnociencia lo que indagan es la manera en que un grupo de individuos, una sociedad, clasifica los componentes de su realidad en una estructura de signos, ¿no? Por tal razón, ¿no?, Stephen Taylor, ¿no?, considera a la etnociencia como una ciencia formal, ¿no?, porque se encarga de estudiar la manera en que las sociedades representan a la realidad y no se encarga de describir la realidad del individuo, ¿no? Se encarga de estudiar la manera en que las diferentes sociedades representan a la realidad, ¿no? O no solamente representan, sino más bien que construyen su realidad. Bueno, finalmente quiero señalar que en este mismo texto, Stephen Tyler clasifica a la antropología social, ¿no?, es decir, la antropología de
de Radcliffe Brown como una ciencia fáctica, ¿no? Bueno, si recordamos, Radcliffe Brown señala que la antropología social tiene tres temas de interés, ¿no? Su objeto de estudio es el organismo social, ¿no? Y un organismo social se compone de tres elementos: una estructura, una organización y una evolución, ¿no? Entonces, la antropología social se encarga de estudiar estos tres elementos de un organismo social o de una sociedad, ¿no? Es decir, su estructura social, su organización social y su evolución social, ¿no? Ahora bien, respecto al concepto de estructura, ¿no? Como lo había explicado en videos anteriores, ¿no? Para Radcliffe Brown, la estructura social es un sistema de clasificación, ¿no? Es una serie de categorías sociolingüísticas en las que un grupo de individuos se distribuyen como integrantes de una sociedad, ¿no? Y además, ese sistema de categorías sociolingüísticas refieren a las funciones que los individuos realizan como integrantes de una sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, un grupo social como una familia, ¿no? Pues bueno, tiene una estructura social, ¿no? Son las categorías sociolingüísticas en los que los integrantes de ese grupo social se distribuyen como, pues, integrantes de esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, padre, madre, hijos, tíos, abuelos, primos, nietos, etcétera, ¿no? Y que todas esas categorías sociolingüísticas refieren a la manera en que el individuo tiene que actuar, ¿no? Es decir, el individuo que es clasificado como hijo tiene que actuar como hijo. El que es clasificado como padre, pues tiene que actuar como padre. El que es clasificado como madre, pues tiene que actuar como madre, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de clasificación que sería la estructura social, que refiere a una organización social, ¿no? Es decir, la serie de funciones que los individuos realizan como integrantes de un organismo social, ¿no? Ahora bien, nosotros podríamos decir, bueno, si al final de cuentas la antropología social estudia la estructura social y la estructura social es un sistema de clasificación, ¿por qué no la clasificamos dentro de las ciencias formales, ¿no? Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Radcliffe Brown señala que la estructura social, ¿no?, es un fenómeno empírico susceptible de ser observado y descrito, ¿no? Dice Radcliffe Brown, ¿no?, que a través del comportamiento del individuo nosotros podemos observar a la estructura social, ¿no? De esta manera, el antropólogo observa la manera en que actúan los individuos como integrantes de una sociedad y a partir de ese observar y documentar, elabora un modelo, una representación, que sería precisamente la estructura social, ¿no?, que le permiten, ¿no?, comprender y calcular la manera en que este grupo de individuos actuarán en una situación concreta, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos planteamientos de Radcliffe Brown, ¿no?, Stephen Taylor clasifica a la antropología social como una ciencia fáctica, porque se encarga de describir la realidad del individuo, ¿no? Es decir, el antropólogo lo que elabora, ¿no?, durante su trabajo es una representación de la realidad del informante, ¿no? No busca explicar la manera en que el informante representa su realidad, sino que más bien el antropólogo elabora una representación, un modelo, ¿no?, de la realidad del individuo. Describe la realidad del individuo, ¿no? No busca explicar la manera en que el individuo, el informante, representa su realidad, ¿no? Por esta razón, Stephen Taylor clasifica a la antropología social como una ciencia fáctica. Ahora bien, ya a manera de conclusión, el texto de Stephen Taylor no tiene el objetivo de señalar que las ciencias fácticas sean mejores que las ciencias formales o que las ciencias formales sean mejores que las ciencias fácticas, ¿no? No, simplemente busca establecer
los diferentes niveles, o más bien las diferentes esferas en las que una investigación científica se puede desarrollar, ¿no? En lo formal o en lo fáctico, ¿no? Y el objetivo es simple y sencillamente que el antropólogo, durante su investigación, pues sepa qué clase de investigación está haciendo, una investigación formal o una investigación fáctica, ¿no? Con el objetivo de que tenga la capacidad de elegir las herramientas teóricas y metodológicas más adecuadas para el estudio que está realizando.